uno puede hablar de muchas cosas, directrices de lo que es el arte, o lo que nos convoca, el arte indígena, como le llaman, o arte mapuche también, como le llaman, pero podría ir mejor al grano, porque estos son días de conversación. Hay algo que la Maribel tocó que es interesante. Somos de alguna forma no de alguna forma, somos de generaciones distintas. Cuando hablaste sobre los sueños, de que de alguna forma la gente, nuestra gente, pacta tu quehacer de vida hacia el futuro por medio de un sueño, eso es muy interesante. Yo tengo la experiencia de padres y abuelos que tuvieron esos sueños pero nunca los contaron, porque no se atrevían a hablarlos, digamos, públicamente, hasta que avanzaron las generaciones y me toca a mí. Yo nací en el año 77, viví toda la niñez en los 80 en el sur, en el mundo, no sé tampoco cómo era, si era rural o ciudad, nunca, no sé, yo veía vacas y animales al lado de mi casa, entonces era rural, pero un poquito más allá estaba la ciudad, también era ambigua esa relación. Soy rural, entonces. Yo me acuerdo que en esos años era súper difícil hablar de nosotros, es más, ni siquiera sabíamos quién éramos nosotros. Te preguntaban, ¿usted es chileno? Sí, uno decía. Y así cosas por el estilo. Y la reafirmación viene ya a fines de los 90, en mi caso. Ese llamado o vuelta a la tierra o al territorio de la mente, en el tema, lo que es la sangre, el molfún, el ser mapuche, eso se siente, eso se siente. Dejé de alguna forma hace muchos años atrás de decir que soy chileno. He pasado también por mis contradicciones. Yo soy Huichaqueo Pérez, de madre chilena y padre mapuche, de abuelo mapuche. También hay uno, cómo se define ahí, esto está en una extrañeza, es como una película lynchiana, pero eso mismo yo le he sacado fruto y visualidad, porque esa cosa rara provoca una visualidad, esa cosa extraña, ambigua, no en el sentido peyorativo, sino que como decía antes, es esa extrañeza. Yo creo que el mundo mapuche tiene esa cosa de mezcolanza extraña, mestizada. Entonces ahora tengo que inscribir todas mis películas como Huichaqueo Pérez, como corresponde. Y así como existió Matías Catrileo y todos los, como le dicen, huichafes muertos en estos últimos años. Casi la mayoría son mestizos. Entonces cuando yo vi eso también, a mí me reafirmó un montón. El ser mapuche no es un apellido y no es una estética, digamos, de forma de apariencia, es otra cosa. Tiene que ver con lo que uno hace. El hombre es lo que hace, no lo que dice ni cómo se ve. Entonces, y ahí es donde es muy lindo, y ahí donde desaparece el linaje mapuche, es el molfón, que es esa sangre que suena dentro de nuestro cuerpo, el sonido de la carne, el sonido de la sangre. Y bueno, yo soy mapuche de por ahí, porque sentí ese sonido o ese llamado. Me acordé por medio de las palabras de Maribel también cuando uno se transformó en un artista, o esto que el mundo eminente le llama arte. Me llamo Claudia Boiquimilla, soy una joven mapuche, madre, soy directora audiovisual. Mi papá dice que eso significa que me paso puras películas nomás, pero bueno, eso es lo que me trae un poco hoy día a hablar acá, es ver cómo llegué yo a este acercamiento al relato audiovisual como mi mejor forma de expresión. Y también cómo lo logré plasmar como joven mapuche mi identidad en este trabajo. Para hablarles de esto me tengo que remontar un poco atrás, más o menos a unos 20 años atrás. Como, al igual que Francisco, tengo varias dicotomías porque mi padre es mapuche, mi mamá es chilena. Mi padre y mi madre deciden por razones económicas venirse a la capital, a desarrollarse aquí, que yo estudie en la capital. Y esto sucede en prekinder. Este es mi primer enfrentamiento con el 18 de septiembre en el colegio. Mis padres me ponen en un colegio de monjitas.
de puras señoritas, y bueno, deciden que el 18 de septiembre yo lo tengo que afrontar con mi vestimenta ancestral y con mi metro de estatura, decir bien fuerte, aquí soy yo una representante de la nación mapuche, tengo un mensaje claro y una voz fuerte. Así que hubo una representante mapuche entre cientos de chinitas y huesitas elegantes, y obviamente desde ese primer día marqué un antes y un después en ese colegio de monjas. Y bueno, siempre hubo un choque en adelante con esta cultura. Parecía que yo siempre hablaba un idioma diferente al que hablaban las monjitas. Entonces empiezo un poco a encontrarme también con cuál es mi ritmo propio. Los mapuches no somos muy lineales para contar nuestra historia. Tenemos un ritmo distinto, una simbología distinta. Las cosas que decimos no significan solo una cosa, sino que tienen varios significados. Entonces hay siempre un subtexto, un submensaje. Y es como yo llegué un poco al cine. Y me puse a pensar como qué potente puede ser el cine para comunicar. Y parece que era ese mi instrumento. Un lenguaje distinto, que apelaba a ser como conciencia social. Con otro ritmo, con otra poética, con otras imágenes. Entonces es ahí que llego al cine y al cine social, que además el cine social no solo es el cine en sí mismo y el mensaje, sino que intenta cambiar el lugar en donde es filmado y las personas con las que interviene. Cuando yo le hablo a todo el mundo del conflicto mapuche, que soy de allá, a mí me pasó que estudiando en la Universidad Católica le advertían a veces a mis compañeros cuando tenían que ir a rodaje conmigo, como ten cuidado con lo que les vaya a pasar allá. Entonces pasaba que genera un poco un miedo el acercarse un poco a uno, el ir a trabajar con uno a nuestro sector. Entonces dije, creo que no es el documental lo que tengo que ocupar yo, sino una ficción. Y decidí escribir junto a Pablo Irín, que es mi pareja, escribimos un guión que se llama Mala Junta. Mala Junta cuenta la historia de Alejandro, el que está aquí a la derecha, que es un adolescente delincuente de Santiago, otro rechazado más o prejuiciado en la sociedad, que después que su madre no quiere hacerse cargo de él, viaja al sur al cuidado de su padre, y ahí conoce a Liceo, un joven mapuche que sufre de bullying por su ascendencia indígena, y ambos tratan de hacerse juntos un lugar en el mundo, viviendo un poco la violencia que está desencadenada en esta comunidad debido a la muerte, como sospechosa muerte de un dirigente mapuche en ese momento. Bueno, lo que yo en el fondo quise hacer con todo esto es tratar de acercar el tema mapuche a una realidad, más allá de lo que conoce la prensa. Entonces empecé a ver cuál era nuestro conflicto atingente en esa zona. En esa zona se encuentra la celulosa Arauco, una de las celulosas más importantes a nivel de Latinoamérica. Estas son fotos reales del sector, de el paso de las forestales de las celulosas, cómo van dejando, y la crisis hídrica que genera esto en nuestro sector. El eucaliptus toma 10 veces el agua que puede tomar un árbol nativo. Nuestros caudales están quedando sin agua. Y todo el territorio está siendo deforestado. Entonces lo que no entiende el chileno es que nosotros no pedimos tierras por querer tierras nada más, sino que existen otro tipo de conflictos atingentes y cómo están destruyendo nuestro sector sin ninguna protección, por ejemplo, este tipo de empresas. Entonces la película lo primero que trata es eso. Hola, gracias por invitarme. Soy Andrés Pagrati, artista maorí, porque Rapa Nui no existe. Y quisiera ir al grano con ciertos conceptos que estoy dándome cuenta que no están entendiendo mucho o que se tienen dudas que yo no tengo y que mi gente en mi pueblo tampoco tiene. Así que le voy a pedir ayuda a los demás participantes. Lo otro que te quería pedir, si me podías mostrar tu obra ¿cómo se llama? No, un video, es la instalación. Para que podamos entender un poco mi concepto, o lo que yo entiendo por lo que es cultura, patrimonio, que realmente me doy cuenta que acá no lo tienen muy claro. Supongamos que nosotros fuéramos de una sola pueblo nativo y de diferentes generaciones. La primera generación toma
este canasto y pone... ¿Préstame tu hoja? Él dice, mira, yo inventé esta hoja. Y pone la hoja acá adentro. Para que en la generación de ella, él le entrega este canasto a esa generación. Y ella dice, oh, yo inventé el lápiz. Y pone el lápiz aquí adentro. Y ella, que yo soy la siguiente generación, me entrega este canasto. Yo tomo este canasto y digo, oh, yo inventé esto y lo pongo acá adentro. Todos los objetos que están acá, me gustó ese micrófono, son nuestro patrimonio cultural. Y el canasto es la cultura. Todo lo que yo aporte aquí adentro va llenando el canasto, lo va haciendo cada vez más grande. Generación tras generación se va llenando el canasto de información, de arte, de creatividad humana, no indígena, humana en general. Entonces yo lo que hago, tomo cada cosa de esta, la descompongo, puedo hacer eso, puedo dibujar un árbol y vuelvo a meter todo esto de nuevo adentro y entregarlo a la siguiente generación. En esta generación o en estas distintas generaciones, si yo hago desaparecer al primero de allá, nosotros tres dejamos de existir. Nuestra existencia se debe o está ligada estrechamente al primero de nuestro pueblo. Eso te hace ser indígena, desde ya, usando el concepto de indígena. Es decir, para los polinésicos, el primero de nosotros y yo somos uno y el mismo, porque si yo borro a un solo integrante de toda esa genealogía en adelante desaparece. Nosotros nunca existiremos. Y eso te hace ser indígena. Partiendo por ahí. Si tu existencia está ligada a un ser indígena en el pasado, quieras lo aceptar o no, tú eres indígena. No hay otro concepto. Por eso es tan importante que se entienda cómo la información se traspasa de generación en generación. Así nosotros hacemos crecer la cultura. Así crece eso. Así es lo mismo que eso. Esto es cultura, el envase. O sea, en el fondo, este canasto es la cultura. Todo está dentro de acá. La economía, la casa, la filosofía, el arte en general. En Chile no hay etnias, hay naciones nativas. Porque las naciones nativas tienen relación con una territorialidad, tienen una relación con un entorno físico. Las etnias no, pues puede que no tengan terreno, puede que no tengan tierra, pueden vagar por el mundo, como los kurdos. Pero los pueblos mapuches, el pueblo Rapa Nui, tiene una territorialidad, su existencia, su cultura se debe a la relación que tiene con su entorno, por lo tanto no es una etnia, es un pueblo. El ser indígena, el artista indígena, agarra su canasto, saca las cosas de su canasto, las descompone y vuelve a componer. Eso es lo que yo hago por lo menos en mi trabajo. Yo descompongo toda la información que mis antepasados me dejaron y creo mi propia obra, y eso yo lo heredo a las siguientes generaciones. No importa qué instrumento use, no importa qué material use, no importa qué medio o soporte yo vaya a ocupar, lo importante es que la inspiración que yo estoy teniendo tiene que ver también con un diálogo entre generaciones. No puede no haber un diálogo entre generaciones en ningún pueblo indígena. Yo no puedo olvidar lo que hicieron en el pasado, yo me alimento de lo que hicieron en el pasado. Yo uso eso como mi principal fuente de información, mi principal fuente de creatividad, mi principal fuente de elementos que yo puedo usar para crear. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, porque estamos hablando también de la artesanía, recién alguien estaba hablando. La artesanía, yo estoy reproduciendo algo antiguo, no es mío, no me pertenece. Yo no lo creé. Lo que yo voy a crear ahora para las nuevas generaciones es mi aporte de patrimonio a mi cultura, lo que yo vaya a inventar, lo que yo vaya a hacer de mi propia creatividad. No importa si me inspiro de algo pasado o si uso elementos del contemporáneo, pero es mi trabajo, es mi obra. Eso es arte indígena, mi obra propia, mi legado a mi pueblo, mi legado a las nuevas generaciones. Eso es arte indígena, mi creatividad. Siempre la creatividad es lo importante. Y mi pregunta me la hacía yo desde mí ahora, así como ustedes están hablando de su biografía. Yo que no tengo apellido mapuche, que a lo mejor mi mamá es de Temuco, no tengo idea si por ahí es huérfana, así que no sé cuáles serán mis antepasados. Mi papá también es huérfano, no conoció a su madre ni a su padre, no conocía a mi abuelo. Entonces, cuando usted hablaba sentía eso también, de mi orfandad. Y tú tienes razón con esa orfandad chilena, yo la siento. No sé quizás cuál es mi historia real. Y muchas veces cuando queremos aportar a la cultura, nosotros, los huérfanos, les pregunto a usted, ¿qué pasaría para
poner un ejemplo concreto, si yo diseño eso, si yo digo, esta es mi propuesta museográfica, no soy mapuche, no lo soñé quizás, o lo soñé yo desde mi orfandad, porque de repente siento que ese límite o esa frontera nos excluye también a otros. No en muchos casos, he trabajado con mucha gente, que sé yo y todo, pero también he sentido eso desde el otro lado, y finalmente no somos de ninguna parte. Algunos, estoy hablando, se entiende, ¿no? Desde la biografía. Entonces les pregunto así como una conversación con lo que hace Estudiarama. Bueno, ¿qué les pasaría a ustedes si yo los pongo en ese otro lugar? O sea, aguda tu reflexión e interesante. Un montón de cosas que decir. Pero a lo tuyo directo, si tú sueñas y quieres hacerlo, hazlo. Así es. A mí me han dicho, tú no eres artista mapuche, así. Y para mí también fue, claro, molesta, pero me interpeló. Y me gustó que me interpelara porque me hizo ponerme más, digamos, en esa línea de búsqueda, en línea de fuego. Y ahí ya lo tomé no como una misión en mi vida de hacer arte, sino que esto es una misión en nuestro campo de batalla también, ¿no? Lo trabajamos desde la estética, ¿no? Fue bueno ese momento, fue molesto, pero me hizo levantarme con mucho más fuerza. Entonces, claro, y todo lo que hemos sentido los mapuches que venimos, indígenas que venimos del sur, acá, exonerados para siempre. Vas allá y ahora no sabes qué hacer, vas para acá y no sabes cómo instalarte, después ya sí, un eterno éxodo, ¿ya? Y desde ahí nos estamos parando para encontrar, se transformó en una cosa, la gente me ha dicho que se va a sanar a ese lugar, eso me han dicho. Maribel estuvo ahí, la Cecilia Vicuña estuvo el domingo conmigo en una performance maravillosa donde la gente lloraba. ¿Qué está pasando ahí? Eso es una batalla maravillosa, del espíritu y del amor. Eso es ganar territorio, no solo la tierra de la tierra de aquí. Ese es otro territorio, y ahí se instaló bandera, por quizás más tiempo, y así va a seguir. Y si tú sueñas, no te sientas tan huérfana, no, hazlo. Si quieres hacer tu declamación, hazla con el mejor talento posible, porque en el talento ahí no hay raza, eso da lo mismo. Tiene que haber, cuando triunfa el arte es porque es humano. Eso es la mejor batalla, cuando hay humanidad en la obra, ¿no? Cachetea a la gente así. Eso es. Después somos mapuche, después somos lo que queramos ser, ¿no? Primero seamos humanos. Mi padre desde chica me hablaba de que en los tiempos ancestrales las culturas indígenas siempre tuvieron una interacción y una interacción armoniosa. Se intercambiaban conceptos y se construía a partir de ese intercambio. Él me dijo que cuando veníamos nosotros acá a Santiago se genera un sincretismo. Yo tengo un dicho que dice: nadie puede elegir dónde nacer, tú solo puedes elegir qué pertenecer. ¿A qué pertenecer en el fondo? El pueblo, la nación nativa, tiene la obligación del resguardo y la mantención de ese patrimonio, pero sigue siendo patrimonio cultural de la humanidad, porque es parte de lo que nosotros somos como especie. Si tú haces esa obra como eso, da igual, porque el sentido es el mismo. Estás hablando de cultura. Puede que tu canasto empiece en tu generación así de chiquitito, pero tal vez si tú continúas con esa conexión de generación en generación, que es lo que hace la tradición, el canasto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, y otras generaciones van a ir aportando, y ellos son tu semilla, tú eres la raíz de un árbol que tiene más frutos. Por eso es tan importante lo que veo yo, la relación de generación en generación hace que se fortalezca una nación nativa, porque es tu recuerdo, es tu memoria. El problema de Chile es que esa memoria se borró con una goma. No significa que no exista, la borraron intencionalmente para que tú no tuvieras ese piso.
Que la verdad es que es difícil para los que somos sujetos indígenas aceptar efectivamente en esta circunstancia histórica, en este momento, tener toda la confianza que podríamos haber tenido en los que no son indígenas, porque también hemos vivido todo este proceso de robo de información, de ideas, de trabajo, de conocimiento, y eso es duro, o sea, eso es difícil. No es que tú seas la responsable de eso, ni nadie de los que está aquí en la sala, pero sí hay responsables de eso, y sí tenemos historias con eso. Yo creo que también a más de algunos de los que estamos aquí nos ha ocurrido, y cuando eso nos ha ocurrido nos deja resentidos, como a cualquier ser humano. Como cualquier ser humano que tiene una mala experiencia y le queda, digamos, la duda y la desconfianza. Y creo que la desconfianza se va limando en espacios como este, donde tú puedes decir no a la cara: pucha, yo me he sentido discriminada, y nosotros decimos, ojalá que eso no te vuelva a ocurrir. Ya de algún modo vas formando parte del grupo, la gente te va conociendo, y eso va a dejar de ocurrir en un momento, es un proceso.